Bienvenidos a este tutorial donde describiremos la manera de realizar y poner en práctica la escala de coma de Glasgow para poder clasificar el traumatismo de cráneo. La escala de Glasgow fue creada por Graham Teasdale y Brian Jennett, miembro del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow en el año 1974. Su objetivo era el de proporcionar un método simple y fiable de registro y monitorización del nivel de conciencia en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos. 3 años más tarde, Jennett y Teasdale asignaron un valor numérico a la apertura ocular, la respuesta motora y verbal del paciente para dejar esta escala tal y como hoy se utiliza. La escala de coma de Glasgow, en inglés Glasgow Coma Scale o GCS, es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Una exploración neurológica de un paciente con traumatismo cráneoencefálico debe ser simple, objetiva y rápida. La escala de coma de Glasgow utiliza 3 parámetros que han demostrado ser muy replicables en su apreciación entre los distintos observadores: la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. El puntaje más bajo es 3 puntos, mientras que el valor más alto es 15 puntos. Debe desglosarse en cada apartado y siempre se puntuará la mejor respuesta. La aplicación sistemática a intervalos regulares de esta escala permite obtener un perfil clínico de la evolución del paciente. Para realizar esta evaluación, debemos solicitar al paciente con claridad y respeto algunas acciones simples para su evaluación y otorgarles un puntaje. Respuesta ocular. Esto evalúa directamente el funcionamiento del tallo cerebral y demuestra al evaluador que el sistema de activación reticular ha sido estimulado. Apertura ocular espontánea. 4 puntos. Se considera apertura ocular espontánea cuando esta respuesta se da sin ningún tipo de estimulación. Si el paciente tiene los ojos cerrados, el evaluador deberá acercársele. Si éste nota su presencia, el paciente deberá abrir los ojos sin necesidad de hablarle o tocarlo. La apertura espontánea indica que el mecanismo de activación del tallo cerebral está intacto. Hola José, mi nombre es Gastón, estamos acá en el hospital de urgencias. Hola, ¿cómo estás? Bien. Apertura ocular al hablar. 3 puntos. Esta observación se hace de igual forma que la anterior sin tocar al paciente. Primero, habla al paciente con un tono normal, entonces, si es necesario, poco a poco se deberá alzar la voz. En algunos casos, el paciente responde mejor a la voz de algún familiar. Hola José. José, ¿me escuchás? Estás en el hospital de urgencias, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Apertura ocular al dolor. 2 puntos. En un principio, para evitar provocar dolor innecesariamente, simplemente toque y mueva el hombro del paciente. Si no hay respuesta a esta maniobra, un estímulo más fuerte será necesario, y un estímulo doloroso periférico es el adecuado. Antes de que cualquier estímulo sea aplicado, es fundamental explicar a la persona y a sus familiares exactamente lo que se va a hacer y por qué, disculpándose por la necesidad de causar dolor, incluso si el paciente parece estar inconsciente. Es importante utilizar un estímulo doloroso periférico, ya que la aplicación de un estímulo central en muchas ocasiones provoca que los pacientes hagan gesticulaciones o muecas, y esto los llevará a que cierren los ojos, siendo una respuesta contraria a lo que se trataría de lograr. Hola. José, ¿me escuchás? Ninguno. 1 punto. Esta puntuación se registra cuando no hay respuesta a ningún estímulo. Si los ojos del paciente se encuentran cerrados como consecuencia de algún traumatismo directo o inflamación orbital, se debe documentar, ya que en tales casos es imposible realizar una evaluación exacta del nivel de apertura ocular.
Si se evaluara con la presencia de estas condiciones, tendríamos un resultado equivocado. Respuesta verbal. La mejor respuesta verbal evalúa dos aspectos de la función cerebral: la comprensión o entendimiento de lo que se ha dicho, la recepción de palabras, y habilidad para expresar pensamientos, la capacidad de expresar con palabras alguna idea que se quiere manifestar. La mejor respuesta verbal proporciona al profesional información sobre la comprensión y el funcionamiento de los centros cognitivos del cerebro, y refleja la capacidad del paciente para articular y expresar una respuesta. Hola, mi nombre es Gastón, soy médico de la guardia. ¿Cómo se llama Hola. usted? José, José, ¿qué edad tiene? 60, Bueno, ¿sabe dónde está José? en el hospital. Orientado. 5 puntos. La mejor respuesta verbal evalúa el nivel de alerta mediante la determinación de si una persona es consciente de sí misma y del medio ambiente. Si el paciente está consciente de esto, se podrá decir que está orientado. La orientación es el reconocimiento de la propia persona en relación con el tiempo y el espacio. Una persona que está orientada sabe quién es, el nombre, en dónde está y la hora del día, mañana, tarde, noche. Es válido preguntar el mes y el año en el que se está. Sin embargo, el preguntar la fecha y el día de la semana ha generado discrepancias, ya que un paciente con una larga estancia hospitalaria tiende a perder la consecución de los días y fechas. Si se pregunta acerca del tiempo, lugar y persona y el paciente contesta correctamente, recibirá una puntuación de 5 en este rubro, aun cuando otros elementos de su conversación sean inapropiados. No es aconsejable hacer preguntas que se respondan mediante sí o no, ya que el profesional puede perder precisión para determinar si el paciente está orientado o no. Buenas tardes, mi nombre es Gastón. ¿Cómo Hola. se llama usted? José, Bueno, José, ¿qué edad tiene? 30. Ok, José, ¿sabe dónde está? ¿Y en mi casa? ¿En su casa? ¿Seguro? Confundido. 4 puntos. Si una o más de las preguntas anteriores se contestan incorrectamente, el paciente debe ser registrado como confundido. El paciente confundido puede estar conversando, sin embargo, no es capaz de proporcionar las respuestas correctas a las preguntas referentes a las circunstancias actuales. Estos detalles son importantes porque la confusión no se percibe solo con observar a la persona, por lo que los pacientes deben ser escuchados con Buenas atención. tardes, mi nombre es Gastón, soy médico de la guardia. ¿Cómo se llama usted? ¿Vos sabés mi moto dónde está? No, no sé dónde está. No. Palabras inadecuadas. 3 puntos. Los pacientes articulan palabras claras y comprensibles. Sin embargo, tienen poco sentido en el contexto de las preguntas. A veces estas palabras se expresan como obscenidades. Los pacientes con disfasia motora a menudo son difíciles de evaluar, ya que con frecuencia son incapaces de pronunciar las palabras que desean decir o son incapaces de pensar en las palabras correctas para expresarse. Los pacientes también pueden continuar por un periodo excepcionalmente largo repitiendo una frase o palabras concretas. Esto se conoce como perseverancia. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Gastón, soy médico de la guardia. ¡Ay, ay, 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 ¿Cómo ay, se ay, llama? cuidá! ¿Cómo se llama? Duele, duele. Cuidá. ¿Se acuerda su nombre? ¡Ay, ay, joder! Señor, ¿qué edad tiene? ¡Ay, me duele! No entendés que me duele. Sonidos incomprensibles. 2 puntos. El paciente responde al hablarle o al dolor sin palabras comprensibles y solo puede ser capaz de producir gemidos, quejidos o llanto. Si el paciente ha sufrido daños al centro del lenguaje y no puede hablar pero permanece consciente y alerta, la puntuación debe seguir siendo registrada como 2, a menos que puedan ser usados métodos alternativos de comunicación como señas y escritura. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Gastón, soy médico de la guardia. ¿Cómo se llama usted? Ninguno. 1 punto. El paciente es incapaz de producir palabra o sonido alguno. Si hay algún daño en el centro del lenguaje, el paciente puede estar despierto pero no podrá hablar. En este caso se dirá que el paciente presenta afasia y recibirá una puntuación de 1.
Otros factores, como la disfasia, que puede ser ocasionada por la presencia de un tubo endotraqueal o traqueostomía, fractura mandibular o de maxilar superior, debe ser considerada en el momento de la evaluación. De lo contrario, el resultado de la valoración será determinar una condición más grave de lo que en realidad es. Respuesta motora. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Gastón, soy médico de la guardia. ¿Su Hola, nombre? ¿cómo estás? ¿José? José. Bueno, ¿qué edad tiene José? 60. 60. Bueno, José, permiso, ¿Sí? Por favor, apriéteme la mano. Perfecto, muy bien. Yo le voy a soltar los brazos y déjelo levantados. Perfecto. Vamos a bajarlo. Abre la boca, José. Puede sacar la lengua. Muy bien, perfecto. Respuesta motora. Obedece órdenes. 6 puntos. La persona puede responder con precisión a las instrucciones. Se debe pedir al paciente que realice un par de movimientos diferentes. Por ejemplo, saque la lengua, levante las cejas, muestre los dientes o alce el pulgar. La instrucción apriete mi mano no es recomendada para evaluar la respuesta motora, particularmente en pacientes comatosos. En estos pacientes, la compresión puede ser un reflejo primitivo y por ende ser mal interpretado. Si esto se utiliza con el paciente, también se debe pedir la liberación de su agarre. En ocasiones, miembros de la familia pueden ser alentados falsamente por este reflejo, por lo tanto, es mucho más seguro pedir al paciente que levante 2 dedos, levante la mano derecha o toque su oreja derecha. Buenas tardes, José. Permiso, ¡Ah, salí, culiá! Localiza el dolor. 5 puntos. Esta es la respuesta a un estímulo doloroso central. Involucra a los centros mayores del cerebro que reconocen que algo está causando dolor al paciente, por lo que intentará eliminar esa fuente de dolor. Un estímulo doloroso se debe aplicar solo cuando el paciente no muestre respuesta a la instrucción verbal. No necesita ser aplicada si el paciente ya está localizando el dolor, por ejemplo, al tirar de una mascarilla de oxígeno o una sonda nasogástrica. Buenas tardes, José. Permiso, ¡Ah, salí, culiá! Retirada al dolor. 4 puntos. En respuesta a un estímulo doloroso central, el paciente doblará sus brazos como flexión normal ocasionado por un reflejo, pero no para localizar la fuente del dolor, sino para retirarse de ella. Permiso, señor. Flexión anormal o espástica. 3 puntos. Esto también se conoce como postura de decorticación. Esto ocurre cuando hay un bloqueo en la vía motora entre el tallo cerebral y la corteza cerebral. Puede ser reconocida por la flexión de los brazos y la rotación de las muñecas. A menudo, el pulgar se posiciona a través de los dedos. Extensión anormal. 2 puntos. También conocida como postura de descerebración. Esto ocurre cuando la vía motora se bloquea o se daña en el tronco cerebral. Se caracteriza por la rectificación del codo y la rotación interna del hombro y la muñeca. A menudo las piernas también están extendidas con los dedos de los pies apuntando hacia abajo. Ninguna. 1 punto. No hay respuesta ante cualquier estímulo. La escala de Glasgow es una herramienta fundamental e invaluable para los médicos de urgencias en la evaluación rápida y precisa del estado neurológico de un paciente. A través de sus 3 componentes, apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora, esta escala proporciona un sistema estandarizado que permite medir el nivel de conciencia y detectar posibles lesiones cerebrales o daños neurológicos con gran eficacia. La aplicabilidad de la escala se extiende más allá de las salas de emergencias y es esencial en diversas áreas médicas como neurología, neurocirugía, cuidados intensivos y traumatología. Su uso permite una comunicación más clara y precisa entre los profesionales de la salud, facilitando la toma de decisiones y la coordinación del tratamiento. Al conocer y aplicar
la escala de Glasgow, los médicos de urgencia pueden detectar rápidamente cambios en el estado neurológico de los pacientes, identificar situaciones críticas que requieren intervención inmediata y tomar decisiones informadas para brindar el mejor cuidado posible. Además, esta evaluación temprana puede ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo y mejorar los resultados para los pacientes. En resumen, la escala de Glasgow es una herramienta esencial en el arsenal de cualquier médico de urgencias, ya que proporciona beneficios tangibles en términos de rapidez, precisión y capacidad para detectar y abordar problemas neurológicos urgentes. Su dominio es imprescindible para garantizar una atención médica óptima y brindar el apoyo necesario a aquellos que requieren cuidados neurológicos urgentes. Ejercicio de simulación. 1. Usted se encuentra en una guardia de urgencias. Ingresa un paciente de 22 años con politraumatismo grave por un accidente moto versus auto. Inicialmente usted realiza A. Aseguramiento de la vía aérea. B. Eco Fast de urgencia. C. Valoración neurológica. 2. Usted nota que el paciente presenta un cuadro de depresión del sensorio. Al aplicar el examen de Glasgow, nota que no presenta respuesta ocular. A la orden verbal responde con palabras inapropiadas y presenta una respuesta motora de retirada y flexión. ¿Qué valoración de Glasgow presenta el paciente? A. 12, B. 8, C. 9. 3. De acuerdo con la puntuación asignada al paciente del politrauma, ¿considera que su estado es leve, moderado o severo? ¿Y qué conducta toma en consideración? A. Intubación endotraqueal y tomografía de cerebro de urgencia. B. Internación en cama fría y observación. Alta con signos de alarma. Invitamos a todos los alumnos a revisar el curso y a dejar en comentarios cualquier duda que podamos responder al respecto de la clase. Muchas gracias.